Con un interruptor, todo se oscureció para Rusia. Las tropas de Putin no duraron mucho. Estalló un caos total cuando el ejército ruso se volvió contra sí mismo, y todo es gracias a la precisión clínica de Estados Unidos. Eliminó lo que mantenía viva la línea del frente de Putin. Ahora, Rusia está en estado crítico, y sus soldados no saben a dónde ir, qué atacar o cómo sobrevivir. Starlink ya no está. La anarquía reina en el ejército ruso en el sur y este de Ucrania. Los comandantes rusos están entrando en pánico. Sus unidades, que dependen de la comunicación para explotar huecos en las defensas de Ucrania, han quedado aisladas. Estados Unidos, gracias a Elon Musk, la decisión de SpaceX de desactivar los terminales Starlink en un tramo de 1000 kilómetros de la línea del frente, ha paralizado la capacidad de Rusia para comunicarse con Starlink fuera de servicio. No pueden comunicarse, no pueden organizar sus ataques con drones FPV. Pero más importante que todo eso, las fuerzas rusas ya no pueden distinguir entre amigos y enemigos. Las órdenes ya no llegan y los comandantes buscan cómo decirles a sus soldados qué hacer. Y el no poder hacerlo está provocando fuego amigo del lado ruso en algunas de las zonas más importantes del frente. Atesh, un grupo partisano que actúa por Ucrania, reveló lo que está ocurriendo a los soldados rusos en Zaporilla. Su mando de tropas dentro del 1152 Regimiento de Rusia ha quedado prácticamente paralizado, según Atesh. Lo mismo está ocurriendo en Kupiansk, donde Rusia ya ha sufrido pérdidas considerables después de haber afirmado previamente que había tomado la ciudad. Según Euromaidan, Ucrania ahora controla el 90% de Kupiansk, y con Stalin arrebatado a Rusia por Estados Unidos, el resto de la ciudad parece estar listo para ser liberado. Y todo lo que las fuerzas rusas pueden hacer es disparar a ciegas, accidentalmente atacándose entre ellos mismos, porque ya no pueden comunicarse sin comunicaciones estables en la línea del frente. Comienza el caos. Atesh afirma que la falta de coordinación ya está provocando grandes pérdidas, y no solo por el fuego enemigo. No es una afirmación vacía de Atesh. En Zaporilla, soldados rusos se dispararon entre ellos tras quedarse todo a oscuras. Un colapso total de las comunicaciones, causado por la decisión de Estados Unidos de desconectar a Stalin, resultó en fuego amigo en la región de Zaporilla, informa el Kiev Post. Los soldados rusos desconocían las posiciones de sus compañeros, lo que ya era un riesgo para Rusia. En verano, las fuerzas rusas optaron por una estrategia de pequeñas unidades en el frente. En lugar de enviar infantería en grandes grupos, respaldados por blindados para lograr avances, Rusia comenzó a enviar. Lo que Víctor Tryhubov, quien es el portavoz del Grupo de Tropas Operativas y Estratégicas Khortytsia, llama un flujo constante de carne que nunca se detiene. En otras palabras, las grandes unidades se dividieron en otras más pequeñas de solo 2 a 5 soldados, todas las cuales empezaron a buscar pequeñas brechas en las defensas de Ucrania. Todo salió mal para Rusia y Zaporilla. Cuando Stalin cayó, una unidad de soldados rusos abrió fuego contra otra, lo que llevó a que todo un grupo de asalto de ocupantes fuera destruido. El saldo final de bajas, cuando las balas dejaron de volar y el polvo se asentó, fue de 12. Invasores rusos destruidos no por los drones de Ucrania, sino por la propia mano de Rusia. Atesh afirmó que la dependencia de Rusia en tecnología civil se volvió en su contra. Al perder comunicaciones, el mando colapsa y las tropas se autodestruyen. ¿Y qué pasa con Rusia en el frente? Todas sus unidades que usan Starlink ya no transmiten datos seguros. Los comandantes no pueden coordinar ataques. Al intentarlo, usan canales abiertos expuestos a la interceptación ucraniana, lo que genera más problemas. Si no son soldados rusos disparándose, serán emboscadas ucranianas esperando a las unidades rusas que avanzan por canales interceptados por Ucrania. Esto es un desastre para Rusia, como dice el experto ucraniano en guerra electrónica Sergei Best Krusnov en Telegram. El enemigo no tiene un problema en los frentes, tiene un desastre. El mando de las tropas se ha derrumbado y las operaciones de asalto se han detenido en varias áreas. No está equivocado. Cuando los soldados rusos no se disparan entre sí, los obligan a mantener posiciones en vez de atacar, lo que reduce la presión en el frente. Como informó Euromaidan Press el 6 de febrero, fuentes dentro del Estado Mayor de Ucrania dicen que Rusia, la pérdida de acceso a los terminales grises de Starlink, que usaban para comunicarse, ha impactado enormemente el número de asaltos rusos. Para las 4 de la tarde del 5 de febrero, el Estado Mayor de Ucrania había registrado 56 asaltos en todo el frente. Aunque eso suena como un número grande, es sustancialmente menor de lo habitual en cualquier otro día. Rusia lanza entre 1 vez y media y el doble de esa cantidad de asaltos. Sin los Starlinks, las fuerzas de Putin quedan en una situación sin salida. O entran a ciegas, como en Zaporilla, donde soldados rusos se mataron entre sí,
o detienen los asaltos y alivian la presión sobre Ucrania. Es una situación sin salida para Rusia y empeora para Putin. Como señala Paul Warburg, lo que hemos visto a lo largo de las líneas de combate podría parecer relativamente pequeño, al menos en la superficie. Sí, los soldados rusos se matan entre ellos, pero los asaltos continúan. Pero resulta ser el escenario de combate más importante para que Rusia avance. Eso ahora ha sido efectivamente cerrado, afirma Warburg. Con las conexiones de Starlink caídas, los drones de Rusia no pueden causar el daño que han estado causando durante toda la guerra en Ucrania. Quédate con nosotros hasta más adelante en el video y te explicaremos exactamente por qué es así. Volvamos a Starlink y la decisión de Estados Unidos. Como explica Forbes en su informe sobre lo que está sucediendo en Rusia en este momento, tanto Ucrania como Rusia han hecho un uso intensivo del servicio comercial de Starlink proporcionado por Elon Musk y SpaceX. Ese servicio ofrece canales de comunicación seguros de largo alcance y resistentes a interferencias esenciales para ambos bandos. Pero, el 5 de febrero, Musk apagó el interruptor. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, afirmó lo mismo en una declaración del 5 de febrero. Según Fedorov, Musk y Estados Unidos incluyeron los terminales comerciales de Starlink usados por Ucrania en una lista blanca para mantenerlos activos y seguros. Rusia intenta usar terminales que están en la lista negra, por lo que quedan fuera de línea hasta que Estados Unidos lo decida. La lista blanca de Starlink permite que los autorizados funcionen normalmente. Seguimos verificando y estamos trabajando con SpaceX para asegurar un registro rápido de terminales, declaró Fedorov en X, y agregó: este es el primer caso a nivel mundial que se implementa en tiempo real. Rusia se ha rezagado. Los terminales Starlink que usaba no están registrados oficialmente, lo que significa que están en la lista negra. Y cuando Estados Unidos detecta que se está usando un terminal no oficial, SpaceX lo desactiva. El mando ruso se ve obligado a guardar silencio. Forbes informa que el efecto en Rusia ha sido catastrófico. Además de los incidentes de fuego amigo mencionados, algunas unidades rusas han perdido hasta el 90% de sus comunicaciones por Internet y sinceramente, Rusia provocó esto. Estados Unidos y Elon Musk han hecho poco para evitar que Rusia use Starlink durante gran parte de la guerra en Ucrania. Sin embargo, un ataque ruso en la región de Yarkov, Ucrania, el 27 de enero cambió todo eso. En un ataque que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció de inmediato como terrorismo, Rusia atacó un tren de pasajeros en la región de Kharkov, dejando 5 civiles ucranianos muertos. El ataque fue brutal. Ucrania informa que solo halló fragmentos de los 5 cuerpos. Como dijo Zelensky, en cualquier país, un ataque con dron a un tren civil sería considerado simplemente terrorismo. No hay, ni puede haber, ningún propósito militar en esto. Musk y Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que Putin se excedió y sus tropas han perdido Starlink. Como resultado, Ucrania ha sido rápida en mostrar su agradecimiento a Musk y a Estados Unidos. El 2 de febrero, la BBC informó que Fyodorov elogió a Musk como un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano. Por su respuesta, y la de SpaceX sobre el incidente en Yarkov y la noticia de drones rusos usando Starlink en Ucrania. Musk respondió en X: parece que las medidas para detener el uso no autorizado de Starlink por Rusia han funcionado. Musk añadió una declaración simple que podría tener grandes repercusiones futuras. Avísenos si hay que hacer algo más ahora. Para Rusia, esto significa que lo que les está pasando a sus fuerzas en el frente está lejos de terminar. Esto no es una suspensión temporal de Starlink, parece ser permanente, y Musk, junto con Estados Unidos, está listo para hacer más si pueden. La situación para Rusia es cada vez más desesperada. Pero antes de entrar en detalles, en el show militar explicamos cómo el poder se mueve y cómo una acción puede cambiar una guerra. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte el contenido del canal. Rusia está desesperada. Más adelante retomaremos el otro gran problema que perder el acceso a Starlink causará para Rusia. Pero antes de hacer eso, esta es la situación que enfrenta Rusia a lo largo de todo el tramo de 620 millas del frente, donde ha perdido el acceso a Starlink. Según Euromaidan Press, las fuerzas rusas se han visto reducidas a suplicar incluso por los radios más básicos para ayudarlos a comunicarse entre ellos. Putin no está proporcionando esos radios. Los canales rusos de Telegram han hecho un llamado, y uno llamado Voyenkiri Ruskoy Vesny ha recaudado alrededor de 8.5 millones de rublos para comprar el equipo que el Kremlin no quiere adquirir. Perder Starlink es la razón por la que todo esto está sucediendo. Como explica el canal, debido al bloqueo de los terminales de Starlink, la gestión de las tropas se ha vuelto más difícil en casi todos los frentes. Los soldados nos están escribiendo y pidiendo ayuda con equipo, puentes de radio y estaciones de radio.
Boyenkari Ruskoviesny comentó en su campaña de recaudación: las gorras están listas, pero el Kremlin no las llena. Espera que sus soldados marchen a la muerte o se maten entre ellos solo por una mínima posibilidad de tomar territorio en Ucrania. Blogueros militares pro-Kremlin dicen que Estados Unidos golpeó el talón de Aquiles de Rusia. Las comunicaciones son esenciales en el frente de cualquier guerra. Si el sistema de comunicación de un ejército es arrebatado, todo cae en caos al instante. Eso es lo que ocurre ahora en las líneas del frente. Según Kiev Post, los comandantes rusos intentan usar canales de respaldo, pero no funciona. Los sistemas de guerra electrónica rusos interfieren con las radios básicas que usan sus propios soldados para comunicarse. Supongo que eso significa que los $100,000 recaudados para comprar más radios se han ido por el caño. En otros casos, según informa el mismo medio, los comandantes rusos han tenido que recurrir a usar mapas de papel para indicar lo que quieren que hagan sus soldados. A veces, esos comandantes logran poner sus órdenes en memorias USB, pero esas memorias tienen que ser transportadas por mensajeros. Órdenes que antes tardaban segundos en transmitirse, ahora están tardando desde unas pocas horas hasta varios días. Rusia libra una guerra del siglo XXI sin la herramienta clave que la permite. Ahora volvamos al otro gran problema que la pérdida de Starlink causará a Rusia. Según Warburg, que los soldados rusos se maten accidentalmente por falta de comunicación es solo el inicio de los problemas de Putin. Starlink también era clave para la campaña de drones de Rusia, aunque no tanto para los drones FPV que usan en el frente, explica Warburg. Pero porque quitar Starlink afecta a categorías muy específicas de drones y categorías muy específicas de asaltos. De hecho, Rusia ha estado usando Starlink con sus drones para varios propósitos diferentes. Como señala Medusa, Rusia nunca se suponía que tuviera acceso a Starlink en primer lugar. Ha usado la plataforma de Musk porque ha contrabandeado terminales Starlink a sus soldados por Asia Central y el Golfo Pérsico desde al menos 2023. Esos terminales se conectaron a drones usados por fuerzas rusas para enviar imágenes en tiempo real del campo de batalla a mandos en la retaguardia, frecuentemente por Discord. Medusa afirma que estas transmisiones en vivo permitieron a los comandantes rusos ver lo que estaba sucediendo en el frente, y con ese conocimiento obtuvieron la capacidad de encontrar brechas en las defensas de Ucrania. ¿Recuerdas que hablamos de que Rusia usa unidades más pequeñas de soldados? Bueno, las brechas que los drones rusos estaban encontrando y transmitiendo de regreso al mando a través de Starlink eran, a menudo, las mismas brechas que estas pequeñas unidades intentaban explotar. Warburg señala que si Estados Unidos corta el acceso de Rusia a Starlink, cerraría una de las pocas brechas que Rusia podría aprovechar para avanzar contra Ucrania. Warburg señala que Rusia, en esta etapa de la guerra en Ucrania, envía todo lo que tiene para abrir pequeños huecos en las defensas ucranianas. Ahí es donde entra la transmisión en vivo que menciona Medusa. Esas grabaciones son clave para abrir huecos, ya que muestran a los comandantes rusos las defensas ucranianas. También puede ayudarles a ubicar corredores seguros para que pequeñas unidades rusas avancen y se acerquen más a las fortificaciones de Ucrania. Pero sin Starlink, esa capacidad desaparece. Esto deja a Rusia con drones de reconocimiento en las líneas del frente que no pueden enviar la información que necesitan enviar al mando ruso. No de forma práctica. Rusia aún puede usar torres y repetidores para que sus drones envíen imágenes al mando, pero ambos son vulnerables a la guerra electrónica. Ya dijimos que las radios no son adecuadas para que los soldados rusos se comuniquen, pues Rusia misma envía interferencias que dificultan su uso. Lo mismo pasa con los drones. Si no es el sistema de guerra electrónica de Ucrania bloqueando señales, lo hacen las plataformas rusas. Es fuego, amigo, pero distinto. Rusia puede usar drones de fibra óptica que evitan la guerra electrónica, pero ese tipo de drones son caros debido al uso de cables de fibra óptica, y los propios cables no son ideales. Restringen el movimiento del dron y si los hallan pueden cortarlos. Warburg añade que estacionar y aumentar el uso de estos drones también son desafíos que Rusia no puede superar. Los drones con Starlink superaron problemas de guerra electrónica y fibra óptica para Rusia, y ya no están en el campo de batalla. Esto se manifiesta en que Rusia ya no puede explotar las brechas que antes explotaba. Hay un escenario en el que Rusia, en algunos casos, ha logrado crear brechas, explica Warburg, y resulta que este es el único tipo de escenario, o al menos el tipo de escenario más típico, en el que Rusia realmente puede avanzar un poco. Ahí es donde Rusia supera las defensas electrónicas ucranianas de distintas formas, y se nota el problema.
Sin Starlink, los comandantes rusos no localizan huecos y las defensas de guerra electrónica de Ucrania mejoran por la pérdida de Starlink en Rusia. Esto deja a los operadores rusos con cables o arriesgarse a drones susceptibles a interferencias, pues requieren torres y repetidores para enviar imágenes al mando ruso. En esencia, Starlink era los ojos de Rusia en Ucrania. Musk y Estados Unidos acaban de arrancar esos ojos, y por eso terminas con soldados rusos destruyéndose entre ellos en lugar de al enemigo. Sin sus ojos, Rusia enfrenta dos grandes problemas que pueden cambiar la guerra en Ucrania. El primero es que su avance será aún más lento, aunque ya lo era. Incluso a finales de enero, antes del apagón de Starlink, la ofensiva rusa avanzaba al ritmo más lento de cualquier ejército en más de un siglo, informa el Kiev Post. Así que si Rusia ya avanzaba a paso de tortuga, perder Starlink significa que va a intentar avanzar sin rodillas. La ofensiva rusa acaba de quedar postrada. Y los avances de 15 a 70 metros o de 49.2 a 229 pies por día que ha estado logrando van a parecer magníficos. Comparado con lo que viene, Rusia ya no estará avanzando a gatas, sus soldados se arrastrarán hacia adelante con la punta de los dedos. Y eso solo va a contribuir aún más al segundo gran problema que la pérdida de Starlink le causa a Rusia: bajas masivas. Warburg dice que el apagón de Starlink es significativo y beneficiará a Ucrania en casi todos los aspectos de la guerra. Les ayudará desde una perspectiva defensiva, pero más importante aún, también les ayudará desde una perspectiva ofensiva y desde una perspectiva logística. Ayudar a Ucrania a aumentar las bajas al ejército ruso no significa que Rusia tuviera buenos resultados en bajas antes de perder Starlink. Desde que Putin inició la invasión, Rusia ha perdido más de 1.240.000 millones de personas. Tan solo en enero, Ucrania eliminó a unos 30.000 soldados rusos del combate, y cuando decimos eliminó, nos referimos a que los mataron, no que los hirieron. El 8 de febrero, United 24 Media informó que Rusia había perdido 1.040 soldados, junto con 8 piezas de artillería. Eso es lo que hemos llegado a esperar de una guerra que le cuesta a Rusia unos 1.000 soldados al día. Sin embargo, mencionamos antes que Rusia está realizando aproximadamente la mitad de sus asaltos diarios, lo que significa que está perdiendo la misma cantidad de soldados que antes, a pesar de no atacar con tanta frecuencia. Y sumando a todo esto, hay otro problema para Rusia. Ahora ha perdido la capacidad de realizar algunos de sus tipos más importantes de ataques de largo alcance. Ya les contamos cómo Rusia ya no puede usar Starlink para transmitir en vivo las imágenes de sus drones. Esto le cuesta a Rusia un ataque de dron de largo alcance y respuesta rápida, donde los soldados ven la transmisión y eligen objetivos en tiempo real. Esa capacidad ya no existe, lo que significa aún más presión aliviada sobre las defensas de Ucrania. En resumen, al retirar Starlink de Rusia, Musk y EU provocan que soldados rusos se ataquen entre sí. Si no es el fuego amigo dañando a Rusia, son sus propios sistemas de guerra electrónica los que impiden el uso normal de sus drones. Las brechas que Rusia creaba o aprovechaba en las defensas de Ucrania ya no serán tan fáciles de hallar para Rusia. Comandantes rusos usan mapas de papel para dar órdenes, mientras blogueros militares buscan fondos para equipo. Eso no va a ayudar a sus soldados, y Rusia va a perder aún más soldados a pesar de lanzar menos asaltos. A Ucrania se le ha dado una gran ventaja, como accionar un interruptor que podría terminar la invasión de Putin. Este país ya enfrenta las mayores pérdidas de tropas en la historia moderna. La guerra de Putin pudo haber terminado, siendo la pérdida de Starlink el último clavo en el ataúd. Ucrania ya está matando soldados rusos a un ritmo asombroso. Descubre todo eso y cómo Ucrania conoce el daño que causa en nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más cobertura de las últimas crisis que han caído sobre Putin y sus compinches del Kremlin.